pantalla. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los powers se suben o no? Tanto los de esta comisión como los del otro teórico. Sí, yo no lo subí, sí, lo fui subiendo. Lo que pasa es que cuando termino con todo el presi de hoy, ahí después de la clase lo subo, cuando ya termino con todo. Pero y la otra comisión de teórico de los miércoles a la mañana, yo tengo entendido que sí, que también se suben. Ah, bien, capaz que no lo vi. Está en el cuadradito, en el mosaico de la profesora Uleche. Ah, bien, gracias. Fíjate ahí bien, ¿sí? Bueno, si quieren ir preguntando mientras que busco el presi. Ahí está. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado un poco con la presentación del modelo sistémico, haciendo énfasis, por lo menos desde la importancia y el peso que quiero darle, ¿no? También con el modelo que vimos anteriormente, ¿no? Con el modelo psicodinámico, que ustedes puedan dar cuenta del proceso, ¿no? Del proceso como algunos autores y autoras bueno, se destacan en alguno de estos modelos, cuando quieren aplicar los diferentes elementos conceptuales y praxeológicos al ámbito educativo, se han visto en la necesidad de justamente hacer una revisión de los mismos, ¿no? En el caso del grupo de investigación a cargo de Mara Selvini Palazzoli, lo que hace este grupo fundamentalmente es revisar los aspectos relacionados con las intervenciones. Por eso cuando me preguntaban al principio, creo que fue Francisco, sobre la connotación positiva y la negativa, ya lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué intervenciones son las pertinentes, las que se aplican al ámbito educativo y cuáles se consideraron justamente por el trabajo de investigación que realizó este grupo, las que no se consideran pertinentes, adecuadas, por los efectos justamente contrarios que tienen al momento de llevar a cabo algún tipo de intervención. Empezamos a ver un poco algunos elementos conceptuales y habíamos quedado allí, ¿no? Algunos elementos conceptuales propios del modelo sistémico, vimos la definición de sistema de la mano de Waslawik, y específicamente de qué se tratan los sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de escuela y de familia, estamos haciendo mención a sistemas abiertos, es decir, a sistemas que están en constante relación con el afuera y que justamente por esa situación, por el tipo de retroalimentaciones que reciben con el exterior, ese equilibrio entre la homeostasis y el estado de transformación o la tendencia a la transformación pueden modificar, ¿no? El sistema. Habíamos visto algunas de las características que tienen los sistemas abiertos, el de totalidad, el de autorregulación y el de equifinalidad, para ir comprendiendo algunas cuestiones que vamos a ver a continuación, como preámbulo de estas modificaciones que hace este grupo de investigación respecto a qué cosas utilizar del modelo y qué cosas no en el ámbito educativo. Estas cuestiones, que son las características de los sistemas abiertos, son fundamentales que ustedes las tengan presentes, ¿sí? No solamente el de totalidad y equifinalidad, sino fundamentalmente el que tiene que ver con el de autorregulación, ¿no? ¿Qué se entiende por feedback positivo? ¿Qué se entiende por feedback negativo? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de intervención, básicamente de lo que estamos hablando es de feedback positivo. ¿Por qué? Porque son todas aquellas informaciones que le brindamos al sistema con el cual estamos trabajando, o el subsistema con el cual estamos trabajando, que promueven el cambio. Cada vez que hablamos de feedback positivo, estamos hablando de tendencia al cambio, de todo tipo de comunicación que promueve
modificaciones, ¿sí? Mientras que hablamos de feedback negativo, estamos hablando de comunicaciones que tratan de mantener el status quo, ¿no? O la homeostasis. Bien. Otro de los elementos conceptuales que revisamos en el encuentro anterior tiene que ver con el concepto de crisis. Básicamente, todo sistema y subsistema se mantiene debido a un equilibrio constante. Los sistémicos lo denominan equilibrio funcional, es un equilibrio dinámico entre estas dos tendencias, ¿no? La tendencia a la transformación y el estado estacionario, o como se denomina, homeostasis, ¿sí? El equilibrio entre ellas dos es lo que hace que se conserve el sistema abierto, ¿no? Con todas las retroalimentaciones venidas del mundo exterior, ¿no? Con todas las informaciones que circulan en el sistema, hacia el interior del sistema, ¿no? Va produciendo una suerte de equilibrios entre estas dos tendencias, ¿sí? Ahora, puede suceder por X razón, por diferentes variables, que este sistema no pueda conservar su equilibrio, es decir, que haya muchos feedback positivos, mucha tendencia hacia la transformación, en donde no pueda mantener el estado estacionario y entre en crisis, ¿sí? Es decir, muchas veces los sistemas, cuando se encuentran en esa situación crítica, en donde el sistema trata de dar una respuesta, ¿sí? Piénsenlo en estos términos, ¿no? Un integrante, ¿no? De un determinado sistema, un integrante de una determinada familia. Voy a dar un ejemplo de la clínica, ¿no? O un ejemplo cotidiano, ¿no? Un integrante que se encuentra manifestando una serie de síntomas, ¿sí? Y que ese sistema familiar, ¿no? Empieza a dar una serie de respuestas a ese integrante que manifiesta síntomas. Por ejemplo, un niño o una niña que presenta ataques de pánico, ¿no? La familia empieza a movilizar una serie de recursos para tratar de que esos síntomas que expresa ese niño o esa niña traten de que no se continúen, ¿no? Pero puede suceder que esos recursos que tenga esa familia no puedan mitigar la sintomatología que presenta ese niño o esa niña, ¿sí? Y es allí donde justamente se llama a que intervenga un psicólogo, ¿sí? Alguien externo a esa familia que haga algo para que esa familia con ese niño, esa niña que manifiesta síntomas, pueda mantener un equilibrio, o se pueda mantener un equilibrio, ¿sí? O sea, que ese niño, esa niña deje de tener los síntomas que tiene, ¿sí? Cuando una familia se moviliza y no tiene recursos, generalmente se suele hacer eso. En el ámbito educativo pasa más o menos lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un salón de clase hay un grupo de niños, niñas, o un niño, una niña que manifiesta algo del orden de lo conductual o del rendimiento académico, y el docente o los docentes que están a cargo no pueden abordar esa situación, no, con todos los recursos que tienen, así todos no la pueden abordar, lo que suele suceder es solicitar la intervención de alguien del equipo para que pueda hacerse cargo de esa dificultad, ¿sí? Cuando se solicita la intervención de un psicólogo, en este caso educacional, me voy a volcar nuevamente al ámbito educativo, generalmente ese pedido de demanda, ese pedido de que haga algo allí, es para que no cambie nada, es para que se mantenga la homeostasis, es para que todo siga igual. ¿Se entiende? Por eso se habla de lo paradójico que resulta cuando se solicita que intervenga un psicólogo en el ámbito educativo, ¿sí? Porque se solicita a que haga algo, pero para que todo quede de la misma manera que antes.
Por eso les decía en el encuentro pasado, y especialmente en el inicio, que muchas veces cuando se solicita la intervención de un psicólogo, es para validar el diagnóstico presuntivo, entre comillas, que hace quizás un docente, un directivo respecto a lo que está observando o registrando dentro de su salón de clase, ¿sí? Cuando es así, cuando ese psicólogo valida desde su estatus profesional eso que ha diagnosticado, entre comillas, diagnosticado algún docente, ¿sí? Queda invalidada su función como promotor de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina siendo aquello que se le solicita, ¿sí? Entonces, su función, como se lo denomina en el modelo sistémico al psicólogo como promotor de cambio, queda vedado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se solicita es que aquello que es irruptivo sea de alguna manera modificado para que todo quede igual que antes. ¿Se entiende? ¿Por qué les comento esto? Un poco como introducción a cuál debería ser la posición del psicólogo al momento de la solicitud de que intervenga en alguna situación particular o en alguna situación que es denominada como de crisis. ¿De crisis cuándo? Cuando hay una pérdida de la homeostasis, cuando se tiene el temor de que haya una ruptura de ese sistema o de ese subsistema. Allí se solicita la intervención del psicólogo y lo que se espera de él es que mantenga la homeostasis. Si mantiene la homeostasis, no es promotor de cambio, es como si no hiciera nada, ¿sí? Y eso lo que va a traer a muy corto plazo, o mediano plazo, si quieren, es que vuelva nuevamente a aparecer algún tipo de elemento disruptivo, es decir, alguna tendencia al cambio, que va a ocasionar exactamente el mismo círculo, ¿no? Es decir, que se solicite la intervención del psicólogo que modifique eso, que irrumpe, para que se mantenga todo tal como se venía teniendo, ¿no? Para que cambie algo, para que nada cambie, ¿no? Por eso lo paradojal de las solicitudes a veces de las intervenciones de los psicólogos y las psicólogas desde la perspectiva, desde la lectura sistémica. ¿Se va entendiendo? Profe, ahí si hacemos una analogía con el sistema, con el modelo psicodinámico, sería como que la solicitud que nos focalicemos exclusivamente en el síntoma, digamos. Solamente atacáramos ahí y no viéramos el porqué detrás de ese síntoma, ¿no? Exactamente. Nosotros, como vimos el modelo psicodinámico, que es una adecuación también de la mano de Ida Butelman al ámbito educativo, se trabaja un poco como vos recién decías, Lisandro, no teniendo en cuenta el síntoma, ¿no? Sino la estructura profunda de la institución, que de alguna manera le es funcional ese síntoma para aquello que no se quiere abordar o no se quiere ver, ¿sí? En donde, como les decía en su momento, no se trabajan los aspectos como conflictos institucionales, sino como conflictos entre personas. Allí estaríamos cayendo en algo de esto que por ahí mencionan los sistémicos, ¿no? Bueno, modifica algo de los problemas entre las personas, pero no te metas con la estructura de la institución. Obviamente que es mucho más complejo, ¿no? Lo dijimos muy sintéticamente, pero la analogía es válida acá también. Bien, entonces, ¿alguna otra consulta o comentario que quieran hacer? Muy interesante lo de Lisandro. Otro de los elementos conceptuales que me parecieron, son importantes también aclarar acá, antes de meternos bien de lleno con el ámbito educativo, es definir los dos tipos de cambio que se pueden dar al momento de llevar a cabo las intervenciones. Son denominados así, cambio 1 y cambio 2. Se llama cambio 1 a todas aquellas modificaciones que se producen en las relaciones entre las personas que pertenecen a un determinado sistema o subsistema, en donde las intervenciones
o las operaciones, como les puse allí, ¿no?, que se realizan, están enfocadas en eso, ¿no?, en desplazamientos, cambios en las relaciones entre las personas, en donde no se modifica ni la organización ni la estructura del sistema, sino que la modificación está dada o queda, ¿no?, dada en la relación entre las personas. Mientras que en el cambio 2, las modificaciones que se van dando en las relaciones entre las personas producen un cambio en la organización, están el cambio que se produce, que produce un cambio en la estructura y en la organización del sistema. Se los voy a traducir con un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver primero el ejemplo en el ámbito clínico. No sé si se les ocurre a ustedes primero un ejemplo antes que yo se los comparta. Voy a ir saliendo porque faltan pocos minutos. ¿Se les ocurre a ustedes, antes de que se corte, algún...? No, veo las caritas que me dicen que no. Bueno, cuando en la clínica, ¿no?, psicóloga clínica recibe a una pareja, ¿no?, la consulta la realiza una pareja, conflictos de pareja, ¿no? Empezamos a trabajar, ¿no?, y vamos haciendo algunas operaciones, algunas intervenciones en los desplazamientos de cómo son las interacciones que se dan en esa pareja, ¿no? Puede ser que las intervenciones que vayamos haciendo en esa pareja, ¿no?, en el trabajo conjunto con esa pareja, modifique de tal manera las relaciones que esa pareja, tal como vista, ¿no?, como un sistema abierto, esa pareja se mantenga como tal, ¿no? Hacen terapia de pareja, modifican algunas maneras de relacionarse, modifican cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad y se sostienen como tal, como pareja, ¿sí? Puede suceder que al poco tiempo, o no tan poco, vuelva a consultar la misma pareja, ¿no?, con otros inconvenientes, con otras dificultades, ¿sí? Empezamos a trabajar, ¿no?, vemos que algunos de esos desplazamientos han vuelto a enviciarse, ¿sí? Vemos que esos desplazamientos han vuelto a el origen, ¿no?, que no han podido sostener algunos de los cambios, ¿no? Empezamos a trabajar nuevamente sobre aquello que se venía trabajando y que no dio resultado, o dio resultado durante un lapso de tiempo. Y son tantas las intervenciones que empezamos a realizar, y los desplazamientos son tan fuertes, que lo que sucede es que esa pareja se separa, se rompe, ¿sí? O sea, ese sistema de relaciones que como tal a la pareja la venía manteniendo unida, por las diferentes intervenciones que se van realizando, lo que termina sucediendo es que se rompe la relación. Lo que sucedió anteriormente es que los desplazamientos que fuimos llevando a cabo en esa relación de pareja, en esas interacciones, son de cambio 1. La pareja se mantuvo unida. Cuando volvemos a trabajar con algunos desplazamientos que volvieron al punto de origen y profundizamos sobre algunas otras relaciones, nos encontramos que la pareja no tiene suficientes recursos para mantenerse unida y se rompe la relación. Se rompe la organización y la estructura de ese sistema. Y eso es cambio 2. Como pasó en el caso o sea, en la viñeta que habíamos visto en el modelo psicodinámico, que el chico al final termina cambiándose de escuela. Exactamente. Termina dejando el sistema. Yo pensaba, lo había comentado ahí en el chat, en psicodiagnóstico el año pasado, el cuatripasado, habíamos visto un concepto, o sea, la diferencia entre inclusión e integración. Uno, o sea, no cambiaba el sistema de la institución y el otro sí.
en favor del niño que tuviera alguna dificultad en el mismo. Exactamente. Bueno, estás hablando de paradigmas diferentes. Y un poco vamos en esa línea, ¿no? De pensar, ¿no? Cómo se pueden llegar a hacer intervenciones en términos no de integración, no donde se tenga que adaptar al niño a la escuela, sino que se lo incluya, ¿sí? Pero bueno, a los